Hola, gracias por continuar con nosotros. Pues seguimos profundizando más en el tema del tratamiento de las listas. En esta ocasión vamos a hablar de cómo modificar elementos de una lista. Recordarás que una lista pues es un conjunto de elementos que están asociados a una variable y que pueden ser accedidos pues mediante un índice. Hay ciertas operaciones que se pueden realizar sobre esta lista, pero básicamente pues esa es su definición. Bueno, vamos directamente a PyCharm. Aquí te he preparado un ejemplo donde básicamente lo que te voy a mostrar es cómo modificar un elemento de la lista. Entonces recuerda, un elemento de la lista se puede acceder a través de su índice. Entonces aquí voy a ir directamente a imprimirte, por ejemplo, de la lista que se llama mi lista. Recuerda, la lista ha sido definida entre llaves cuadradas o corchetes. El primer elemento tiene índice 0. Además, los elementos han sido separados por comas. Bueno, para acceder a ese primer elemento, pues yo hago esto. Entonces, llaves cuadradas, nombre de mi variable y el índice que requiero. Entonces lo ejecuto y pues voy a acceder al primer elemento, que es el elemento con valor 1. Ahora, ¿cómo cambio un elemento de la lista? Pues de manera muy sencilla. Entonces, fíjate, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a decirle, oye, de mi lista, en la posición 0, que es el primer elemento de la lista, quiero pasarte un nuevo elemento. Por ejemplo, le quiero decir que ahora es, por ejemplo, el nombre de un país muy bonito, que se llama Italia. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo, oye, el primer elemento de mi lista, que sería el 1, cámbiamelo por el valor de Italia. Entonces fíjate, lo voy a ejecutar y ahí está. Entonces ahora mi lista en la posición 0 ya no tiene el valor de 1, sino ahora tiene la palabra Italia. Entonces esta es una manera de modificar los valores. Otra forma que tengo es indicándole un rango, pero recuerda, cuando indicamos un rango tenemos que indicar un límite inferior y un límite superior, pero ese límite superior no se va a tomar en cuenta, es decir, es no inclusivo. Entonces el último elemento que me toma pues es uno anterior. Y entonces, ¿cómo modifico un rango de valores con otros valores? Mira, fíjate, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar una nueva lista. Aquí ya la tengo como nueva lista. Tengo el valor de persona y voy a poner un número, por ejemplo 156.32, con dos elementos, ¿vale? Entonces tengo una lista que se llama nueva lista con dos valores, dos elementos, persona y el número tipo flotante. Entonces fíjate, lo que ahora voy a hacer es que le voy a decir, mira, cámbiame, por ejemplo, el elemento 1 de la lista hasta el 3, es decir, cámbiame este 0, 1, 2, 3, es decir, este rango de valores, y sustitúyelo por nueva lista. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que como le estoy indicando del 1 al 3, es decir, 1, 2 y 3, pero, perdón, 1, 2 y 3, entonces empleado no lo va a tomar en cuenta porque el límite superior no se considera, entonces solo me va a tomar en cuenta estos dos. Equivocadamente había leído mal y pensé que era una coma ese punto, no, es un solo valor, entonces solo son dos elementos. Entonces le vamos a pasar nueva lista, lo vamos a sustituir con dos valores. ¿Cuál va a ser el resultado? Ah, bueno, pues lo imprimimos, fíjate. Ahora, mi lista va a tener dos nuevos valores, fíjate. Ahora, el elemento 1 sigue siendo el 1, pero el 2 ahora es persona. Y ahora el tercer valor, que es 13.3, es 156.32. Los demás siguen igual. Mira, los demás siguen igual a partir de empleado. Entonces, cuando indiques un rango de valores, pues también le puedes pasar
una lista de elementos para que los intercambie. Entonces, esta es otra opción. ¿Qué pasa si yo le indico un rango, por ejemplo, de 1 a 2? Es decir, de 0, 1 al 2, es decir, de aquí a aquí. Pero recuerda que el límite superior pues no se toma en cuenta, entonces solo sería este elemento. Y ahora yo le quiero pasar la misma lista. Fíjate lo que va a pasar. Vamos a ejecutarlo y esto es algo que tú tienes que tomar muy en cuenta dentro de Python. Fíjate qué fue lo que hizo. Entonces, como es un rango, aunque es del 1 al 2, o sea del 1 al 2, pero realmente este no lo considera sino solamente el 5, y tú le estás pasando dos valores, ¿qué es lo que hizo? Persona lo sustituye por el 5, pero como le estás pasando más valores del rango permitido, el 156 lo acomoda inmediatamente después de persona, como aquí lo vemos, mira. Y los valores existentes los recorrió hacia la derecha, mira. Quedó el 13.3 y de ahí hacia el último elemento. Es decir, cuando le pasas más valores de los que el rango te permite, los va a recorrer a la derecha. ¿Qué te parece? Pues interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otra opción que hay cuando manejas rangos. Y esa opción es cuando ahora, por ejemplo, vamos a pasarle el rango del 1 al 3, le voy a decir, oye, quiero cambiar del 1 al 3, pero fíjate, ahora sería 1, 2 y 3, es decir, del 5 hasta empleado. Pero empleado no lo toma en cuenta porque el rango superior no se toma en cuenta. Entonces hay solamente dos elementos. Pero ahora yo solo le voy a mandar un valor de una en la lista que yo estoy definiendo. Entonces, es decir, no voy a cambiar dos elementos sino solamente uno. Es decir, el número de elementos en la lista que voy a cambiar es menor al rango. Entonces fíjate lo que va a hacer. Vamos a ejecutarlo y mira, el elemento 1 lo dejó igual, el 5 pues sí lo sustituye por el 32, pero como esperaba 2, el 13.3 lo eliminó. Entonces, cuando tú le mandas menos elementos de lo que estás especificando en el rango, te lo elimina y los demás los deja igual. Entonces, esta parte es interesante porque si tú le mandas menos, siempre vas a tener un elemento menos en esa lista, como aquí está sucediendo. El 13.3 lo eliminó porque este rango esperaba 2 y solamente le mandaste 1. Recuerda que cuando le mandas de más, te los mueve a la derecha como fue en el primer ejemplo. En este caso te los quita. Bien, por último vamos a analizar una manera diferente de cómo insertar elementos en una lista. Para ello lo que vamos a hacer, mira, vamos a quitar esto que está por aquí para no confundirnos. Y lo que vamos a hacer es utilizar la variable de mi lista. Vamos a poner un punto para mandar llamar a todos los métodos disponibles u operaciones con las listas. En este caso vamos a hacer uso del método u operación insert. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a recibir dos parámetros. El primer parámetro o valor que me va a pedir o que va a necesitar es que le diga en qué índice voy a insertar dicho elemento que quiero insertar a la lista. En este caso, por ejemplo, vamos a decirle que en la posición 2. Después pongo una coma y el siguiente valor pues va a ser el elemento que yo quiero insertar. Por ejemplo, la palabra arcoíris. Algo así, muy sencillo. Entonces, fíjate qué es lo que va a hacer. Analicemos nuevamente. Las listas empiezan en la posición 0, luego va la 1 y luego la 2. En este caso, el 13.3 es la posición 2. Entonces dice, ok, aquí voy a insertar la palabra arcoíris. Pero a diferencia de el ejemplo anterior, cuando se hace el uso de rangos, aquí el 13.3 no va a desaparecer. Va a insertar arcoíris en esta posición y lo demás lo va a recorrer hacia la derecha. Entonces fíjate,
como le va a hacer aquí, lo ejecutamos y mira, el elemento 0 sigue siendo el 1, luego el elemento 1 es el 5, luego viene arcoíris y lo demás lo desplazó hacia la derecha. ¿Qué te parece? Pues muy interesante, ¿verdad? Bueno, no te pierdas los siguientes videos porque vamos a seguir viendo uso de métodos para ver qué operaciones se pueden hacer con las listas. Muchas gracias.